Muy buen día, mis queridos hermanos. Una vez más, estamos en el mejor lugar. Estoy convicto, cautivado por la obra de la salvación. Cristo para nosotros es modo de vida, razón de vida y esperanza de vida, según lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Esta salvación tan grande de la cual disfrutamos todos aquellos que hemos creído, que hemos aceptado el Evangelio de la gracia. El título de esta prédica es La certeza de nuestra salvación. Primero vamos a dar un poco el contexto histórico, o mejor dicho, quiénes son los destinatarios, el autor, quién escribió, si bien el apóstol Pablo es el autor de la epístola, pero vamos a ver que es interesante que usó un amanuense llamado Tercio. El apóstol Pablo escribe a los romanos, a los cristianos que residen en Roma, la capital del Imperio Romano, eran residentes en aquel lugar, eran gentiles mayormente, entendiendo esto que la iglesia de Dios está compuesta por judíos y gentiles, llamados a un cuerpo espiritual. El apóstol Pablo los anima en todo lo que es esta carta, haciéndoles ver que esa fe, una vez por la cual fueron justificados, es de principio a fin. En todos los 16 capítulos de la epístola a los romanos, yo diría que es una gran tesis doctoral y magistral, la Carta Magna, llamada por muchos hermanos de los primeros siglos, aún por los reformadores, la Carta Magna, la corona de todas las epístolas, pero sin embargo vemos que hay una teología sistemática. Vemos cómo la justicia de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad, cómo los hombres la quieren detener y tener excusa y presentarse delante de Dios con sus privilegios. El gentil de repente podría acusar al judío, el judío podría acusar al gentil de decir ellos son pecadores, nosotros tenemos la ley de Moisés y realmente tenemos privilegios y bendiciones en el reino. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo 32, va a mostrar que los gentiles son culpables delante de Dios y no tienen excusa. El capítulo 2 va a mencionar hasta el capítulo casi 3, versículo 9, donde dice que todos son culpables, no hay justo ni a un uno, metiendo también a los judíos que aún podrían decir, nosotros se nos dio la ley de Moisés, somos más privilegiados que ellos. Dios los considera a través de lo que revela el apóstol Pablo, porque el que inspira es Dios, inspira las escrituras. El apóstol Pablo es el autor al cual dirige, o mejor dicho, el cual tiene este sentir en este corazón de colocar estas palabras, porque es el Señor el que lo movió el apóstol Pablo para escribir a los creyentes que residían en Roma, la capital del imperio. El amanuense, o el escriba en este sentido, pues el amanuense es el que escribe, es Tercio. Capítulo 16 de Romanos, versículo 22, dice, yo Tercio escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces el apóstol Pablo va a comunicar todo a este hermano que es el que escribe la epístola. Entendiendo esto que el apóstol Pablo tiene siempre un propósito por el cual escribe la revelación de la justicia de Dios. Ninguna persona puede justificarse delante de Dios bajo sus obras o méritos. Todo el mundo está por la realidad del pecado y es culpable delante de Dios. Entonces el único método en el cual la persona puede ser salvo es el que Dios proveyó. Y de esto se va a encargar toda la epístola. Podemos ver que desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11 inclusive, va a hablar de lo que es la salvación. Cómo Dios justifica al pecador o declara justo al pecador. Y el capítulo 2 al 16 habla de los deberes cristianos. Dentro de la salvación, lo que es la santificación, la parte práctica. Entonces entendemos que hay también unos 3 capítulos, capítulo 9, 10 y 11, que es una parte muy dispensacional, si nosotros podemos entender bien lo que Dios hizo con Israel, o mejor dicho, cuando Dios elige a personas dentro de Israel, pero no trata con Israel como nación ahora, sino que hay un endurecimiento parcial en el capítulo 10, y en el capítulo 11 hay una restauración futura de Israel. Hoy los judíos también pueden ser salvos mediante el único método que Dios proveyó, es la justificación. ¿Cómo podemos saber y entender que nuestra salvación no se pierde, que nuestra salvación es segura? ¿Cómo podemos tener certeza y convicción? Bien, hay un aspecto fundamental y vertical para poder comprenderlo. Es saber que la justificación nos otorga y nos da convicción de que la salvación es segura. Vamos a leer el capítulo 5, versículo del 1 al 11. Lo vamos a dividir del 1 al 5 y del 6 al 11. Vamos
a tratar de bosquejar de forma analítica, pero también a ver algunas palabras interesantes. Cuando encontramos el capítulo 5, nos encontramos con los resultados, los beneficios de la justificación. Estos beneficios o resultados justamente vienen después de la muerte y la resurrección de Cristo. Hay teólogos que dicen que el capítulo 5 es una continuación del capítulo 6 y 8, de lo cual no estoy de acuerdo. Porque el capítulo 5 son los resultados de lo que viene diciendo el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 25, que Él murió a causa y que resucitó a causa de nuestra justificación. Entonces, viendo esto, los destinatarios son cristianos, los destinatarios son personas que estaban gozando y disfrutando del don de la gracia. El primer versículo es colosal, es un capítulo impresionante, porque ya desde el versículo 12 del mismo capítulo hasta el 21 va a mostrar el resumen de la justificación con Adán y Cristo. Entendiendo esto, hermanos, si ustedes leen todos Romanos, van a ver que es una tesis, pero una teología sistemática que va llevada el asunto en orden. La justicia de Dios, la culpabilidad del hombre, el método por el cual Dios hace justo al pecador y cómo se imputa esa justicia. Solamente por fe. Vamos a dar lectura. El apóstol Pablo escribe desde Corinto en la fecha 57-58 de la era primer siglo. Entonces escribe desde Corinto a los ciudadanos que estaban en Roma, animándolos, exhortándolos a esa fe que había comunicado, la cual habían recibido con gozo. Podría ser que es a través de la experiencia del apóstol Pablo después de Hechos 9, donde él por experiencia habla de esta gracia tan grande. Versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dos puntos importantes para notar. Siempre cuando hablamos de una doctrina o de alguna enseñanza dentro de la teología, las ramas, si hablamos de eclesiología, la iglesia, siempre significamos primero lo que no es, para después tener bien claro lo que es. En este caso estamos hablando de la justificación, algo vertical dentro de la salvación, para poder tener certeza de lo que creemos, convicción, firmeza. Ahora yo voy a decir lo que no es la justificación. Y presten mucha atención, anoten. La justificación no es regeneración. La justificación no es impartición de vida, como muchos piensan. Si bien Jesucristo, justifica, da vida, pero no está hablando de eso. La justificación no tiene que ver con cambiar el corazón o mejorar a la persona. Y tampoco la justificación es hacer mejor al injusto, ni tampoco hacer justo al injusto. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto divino por el cual Dios declara al pecador justo. ¿Cómo? Es una declaración legal. Es una declaración legal que tiene que ver con y está basada solamente en la gracia. Acredita judicialmente a favor del pecador, ¿sí?, como una transacción. Una transacción es que acredita en nosotros siendo pecadores, la justicia de Cristo. O sea que las bases no están dadas en lo que yo haga o deje de hacer. Las bases están en su gracia, el favor inmerecido que recibo de algo que yo no hice, pero sí lo hizo Cristo.
Para entender la justificación y por qué disfrutamos de estos beneficios, tenemos que entender dónde están las bases de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay alguien que se puso en medio, hay alguien que satisfizo la justicia de Dios. El hombre no lo puede hacer con sus méritos y con sus obras. Nadie puede justificarse en cuanto a salvación delante de Dios. No hay bueno ni aun uno. No hay alguien que haga lo bueno y no peque. Todos están privados de la gloria de Dios. Ese es el gran problema de Romanos capítulo 3, que está hablando de que la muerte entró por el pecado. Romanos 5 va a decir que por medio de un hombre fue, pero por medio de un hombre vino la gracia y la verdad, vino la justificación de vida. Presten atención al detalle. Si esta acreditación judicial está basada en la gracia porque viene a favor de nosotros, es colocada a nuestra cuenta, no es contada esa justicia, quiere decir que la justificación comprende la imputación de la justicia de Dios. Vamos de nuevo. Cuando hablamos de justificación, comprende que Dios acredita la justicia y su justicia a mi favor. ¿En base a qué? En base a su gracia, el favor inmerecido. ¿Cómo hace? Dios Padre revela en Cristo, el cual provee. Dios provee a Cristo como la base de la gracia. Y van a ver que en el versículo romano es interesante, que habla de la sangre. La sangre es el precio, pero la sangre es la que lo facilita, lo procura. Y por medio de la fe es la forma en la que vos y yo nos apropiamos de esto. Nos apropiamos de esto. Por eso es interesante cuando hablamos de la certeza de nuestra salvación, es que la justificación nos da la convicción y nos otorga esta seguridad que tenemos, porque no está basada en lo que hagamos o dejemos de hacer, sino en lo que Dios hizo a través de Cristo. Proveyó, procura y nos apropiamos por la fe. Vamos al primer versículo para notar un detalle interesante. Las bases están dadas en Romanos 3, versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 25. Entonces el capítulo 5 empieza con toda la fuerza de los beneficios que obtenemos, porque las bases ya están dadas. Es simple cuando lo leemos como una tesis teológica, pero sistemática puesta en orden. La culpabilidad del hombre, todos pecadores. Cristo da el método de la forma en la que la persona puede ser justificada, provee el medio por el cual es justificado, y cómo la persona se apropia de esa justificación. Entendiendo esto, vamos al primer versículo para que se entiendan las posesiones presentes que tenemos hoy, de ya haber sido justificado. En nuestras traducciones dice, así pues, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien está en un presente subjuntivo de una acción continua, lo que está diciendo no es siendo justificados como un estado de la persona ahora actual. No, no es siendo justificado. La palabra es más fuerte porque si bien está en un participio en voz pasiva de que Dios hace la acción, o mejor dicho, realiza la acción y cae sobre el sujeto David o quien sea que es justificado. Pero no solamente eso, es un participio en voz activa, pero es aoristo. Cuando trabajamos sobre el tiempo aoristo, hablamos que es una obra consumada y concluida, que fue un hecho, es un hecho mirando hacia la cruz. Alguno podría decir, pero ¿qué problema hay de siendo justificado, ahora pues justificado, así pues justificado, con la diferencia habiendo sido justificado? Es muchísima. Porque siendo justificado está hablando de un estado actual del cual se podría deducir que ahora está siendo justificado. Sin embargo, cuando yo digo habiendo sido declarado justo, estoy hablando de que es dado como un hecho. El apóstol Pablo no interviene con argumentos, sino que da como evidencia, empieza a presentar de lo que ya se realizó. No empieza con argumentos, fíjense qué interesante, habiendo sido declarado justo, ya está hecho. No hay vuelta atrás, nunca jamás. Entonces, dentro de la certeza de la seguridad de la salvación tenemos la justificación como segura, porque descansa en la gracia, que es el método por el cual salva al pecador. Por la fe nos apropiamos de eso. ¿Qué quiere decir? Siendo justificado muestra la forma actual, el tiempo presente que vos vivís, yo también.
por el cual muchas personas pueden interpretar eso, la santificación. Cuando vos pecas, dejás de ser justificado. Y eso es un error muy grande. Acá está marcando un tiempo y está mirando hacia atrás como un hecho. Presten atención, habiendo sido declarados justos, una vez y para siempre. No somos más declarados justos, una sola vez. Lo que pasa es que se produce en nosotros cuando vos y yo hemos creído. Por la fe nos apropiamos de esta realidad, de esta gran verdad, que es un hecho inedubitable, como dice, en la cruz, pero se produce en nosotros en el momento de creer en el Evangelio de la gracia. Y esto es el favor inmerecido de Dios. La salvación no descansa en lo que vos y yo hagamos o dejemos de hacer. No, la salvación descansa en Dios, que provee a Cristo a través de su sangre y nos da la fe para poder creer. El capítulo 5 es interesantísimo porque son los beneficios y resultados de la justificación. Y te he dicho una y otra vez que no es lo mismo decir siendo justificado, como hablando de la forma actual, la cual se puede confundir con santificación, de la cual podrías desjustificarte, lo cual no es verdad, al decirte habiendo sido declarados justos una vez y para siempre. No hay vuelta atrás. Entonces es interesante que estas personas estaban gustando y disfrutando del don de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, si ustedes se fijan bien, lo da como un hecho. Da como por sentado, habiendo sido declarado justo. No está titubeando ni nada. Este hecho, por ejemplo, para vos y para mí, no cambia. En la Escritura está dado como que se realizó una vez, que fue consumado y que fue concluida la obra. Ya ocurrió en la cruz. ¿Entendés eso? En cambio, si yo digo siendo justificado, como que Él te está justificando ahora. Y vos podés perder esa justificación. Se puede interpretar mal con la santificación. Hermanos, siempre estamos justificados, pero Él no nos está justificando cada rato. Nos justificó una sola vez. Quiero decir que la justificación no tiene que ver con la regeneración. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo al impío, al pecador, al débil. Después lo vamos a ver. El versículo 1 al 5 es interesante, que tiene que ver con los beneficios y las posesiones que tenemos presentes de ya haber sido justificados. Vamos a leer unos versículos más adelante. Cuando dice, voy a decir de una manera más literal, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio es Jesucristo, el que lo provee. Dios provee a Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que tenemos entradas por la fe a esta gracia? Y es por fe para que sea por gracia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Notamos que en esos 5 versículos están las posesiones presentes del cristiano. La certeza de la seguridad de nuestra salvación tiene que ver porque tenemos, primer punto, del versículo 1 al 5, la seguridad de nuestra justificación. Del versículo 1 al 5 tenemos la seguridad de nuestra justificación, lo que ya ha ocurrido. Versículo 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahí explica que no sucedería esa cosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 6 al 8 ya vemos la seguridad por el amor de Dios derramado. ¿Por qué la certeza de nuestra salvación? ¿Por qué la certeza de nuestra salvación es segura, permanente y para siempre? Porque descansa en la justificación que es segura. Descansa en la seguridad y el amor de Dios incondicional, del cual provee a Cristo como mediador. Y el versículo 9 al 11 nos da el detalle que descansa en la posición alcanzada en Jesucristo. Fíjate qué interesante. Pues mucho más, si ya hemos sido justificados, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya hemos sido justificados, hemos sido salvados mediante la obra de su muerte en la cruz. ¿Cuánto más
ahora. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta conjunción es causal, en realidad, es como una preposición, podríamos decir, día en griego, pero es causal, mucho más, hay un doble énfasis, mucho más. Versículo 15 y 17, si siguen leyendo, de capítulo 5, mucho más y mucho más. Es importantísimo afianzar esto. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. ¿Se dan cuenta? La salvación es segura. La certeza de nuestra salvación, entendemos que cuando comprendemos la justificación nos da convicción y nos otorga esta seguridad tan fuerte. La justificación no es algo que yo hago, es algo en lo que Dios interviene y Dios declara justo al pecador sin que haga nada. Cuando el apóstol Pablo toma el ejemplo del capítulo 4 de Romanos que muestra a cómo Abraham y David fueron justificados sin ninguna obra, el apóstol Pablo hace una exégesis de Génesis 15:6 para mostrarnos que no solamente Abraham, sino también por nosotros, no solamente a causa de Abraham fue justificado, o Dios justificó a Abraham sin que haga nada, sino también por nosotros. No tenemos traducciones que dice también a causa de nosotros, pero vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo 24. 2 versículos atrás cuando empieza el capítulo 5. Fíjense, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, a quien ha de ser contada esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que no solamente Abraham, que miraba como el objeto de la fe o la promesa de lo que iba a venir, sino que también esa fe, tomando el aspecto de esa fe, el apóstol Pablo hace una exégesis colosal mostrando que no solamente Abraham fue justificado por la fe, mirando hacia adelante, sino que nosotros también, por nosotros, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya mirándola como un hecho consumado. ¡Wow! Entonces las bases están dadas. Las bases están dadas. Los beneficios resultantes de la muerte y resurrección de Jesucristo son nuestra seguridad. El método por el que Dios salva solamente por gracia, y esta justificación no es algo de nosotros, sino que Dios la provee en Cristo para que podamos no seguir con nuestras obras o luchar por nuestras fuerzas para salvarnos, ni autojustificarnos. Dios nos declaró justos. Es interesante que el versículo 9 al 11 va a hablar de la seguridad de la posición que hemos alcanzado en Jesucristo. Entonces tenemos 3 puntos importantes. Tenemos las posesiones presentes, habiendo sido declarados justos o justificados, que es una aoristo, una obra consumada de la cual nadie se vuelve atrás o Dios lo va a desjustificar, es imposible. Entonces tenemos la seguridad de la justificación en los 5 primeros versículos. Versículos 6 al 8 tenemos la seguridad por el amor de Dios incondicional mandando al Hijo. Y versículo 9 al 11, la seguridad por la posición alcanzada por medio de Jesucristo. Jesús se dio voluntariamente. Dios Padre proveyó a Cristo. Jesús se da voluntariamente. Su sangre es el medio instrumental de redención. Y la fe, el medio por la cual nos apropiamos. Dios nos da la fe. Por eso Él es justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo esto es de Dios. Quiero significar algunas cosas interesantes en cuanto al triple aspecto del amor de Dios en los versículos 6 y posiblemente hasta el 9, para mostrar 3 aspectos importantes. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pecadores. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ahí están las 3 palabras importantes. Vemos el gran amor de Dios. El amor de Dios, el que cuando éramos débiles, no nos podíamos justificar con nuestros propios medios y fuerzas. A su tiempo murió por nosotros.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, cuando estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Débiles, pecadores. Enemigos en oposición constante a la cruz. Estar en oposición continua a Dios, siendo enemigos. Y esto es lo grandioso y quiero que quede claro. A nosotros Dios no nos justificó siendo buenos. A nosotros Dios nos declara justos siendo malos, siendo pecadores. Y esta es la gracia abundante. Yo quiero que vos entiendas, hermano amado, que tenemos posesiones presentes por medio de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Habiendo sido declarados justos, tenemos todo esto. Aún en las tribulaciones producen paciencia y gozo en el cristiano, porque sabemos que fuimos salvos de la ira venidera, de la condenación eterna. Y si por su muerte fuimos salvos de la ira, ¿cuánto más ahora que Él vive no nos dará la abundancia de la vida, no nos dará con Él todas las otras cosas? Cuando ustedes van a Romanos capítulo 8, versículo 31, nos da mucha fuerza. En el versículo 30 ya va a mencionar la palabra, este eslabón inquebrantable que siempre le digo, a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos justificó. Ya los justificó a los que llamó mediante el Evangelio. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta que en esta cadena a los que Dios eligió de antemano también los llama mediante el Evangelio? A los que llama los justifica porque los justifica en la obra de Cristo. El que no entiende que la sangre de Cristo salva, se perdió un versículo importante. Porque el versículo 10 dice, fuimos reconciliados. El 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ah, David, la sangre salva, más vale. La sangre del Redentor nos salvó. Vos valés la vida de Cristo, porque posicionalmente estás en Cristo. Y Romanos 8 nos dice esto, que a los que también justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué es que la salvación, por qué es que tengo la certeza de mi salvación? ¿Por qué es que tengo la convicción firme? Porque la justificación me otorga convicción y firmeza por lo que dice su palabra. Dios, al que le declara justo mediante la obra de Cristo Jesús, no lo desjustifica jamás. Nuestra salvación es segura porque ya habéis sido justificados y, mejor dicho, como le dije hoy, habiendo sido declarados justos, porque es una declaración donde judicialmente Dios nos otorga la justicia de Cristo. Y todo lo que es Cristo sos vos en Él, ¿entendés? Todo lo que es Cristo sos vos. Y así como Cristo está sentado a la diestra de Dios, Dios te ve a vos y a mí siempre en Cristo. Esto es impresionante. Y Romanos 8:31, para mostrarte más, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede ir en contra de lo que Dios determinó. Dios quiso declararte justo a vos, pecador, y a mí también, por la obra de Cristo, y jamás saldrás de eso. Una vez realizada la obra, ocurrió como un hecho, no hay vuelta atrás. El apóstol Pablo no argumenta en el capítulo 5, sino que lo da como un hecho, lo da como algo realizado y consumado. Pero acuérdense que se produce cuando la persona cree. Se produjo en un momento en mi vida y la vida de mis hermanos cuando vos creíste por medio de la fe. Él te da la fe para creer. Entonces la justificación segura, el amor seguro y la posición en Cristo es segura. Tres cosas interesantes tenemos del versículo 1 al 11. Cuando ustedes desglosan esos versículos se van a dar cuenta lo que éramos antes de ser justificados. ¿Qué éramos antes de ser justificados? Débiles, pecadores y enemigos. ¿Qué es lo que somos una vez de ser justificados? Tenemos no solamente la reconciliación, estamos firmes en la gracia, podemos pasar las pruebas y tribulaciones porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos con Cristo. Ahora les voy a decir algo. El versículo de Romanos que estábamos leyendo es interesante cuando se usa el énfasis, porque cuando mucho más dice, estando ya justificados, ya están justificados. Entonces, lo que somos después de ser justificados nos marca el versículo del 9 al 11. Pues mucho más lo va a decir dos veces.
Fíjense qué interesante que el versículo 9 dice mucho más, y está expresando, en realidad está expresando de lo cual hemos sido salvados. Está expresando de lo cual hemos sido salvados. Mucho más, de lo cual hemos sido salvados. ¿De qué? De la ira. Léanlo y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya hemos sido justificados, hermano, expresa esa realidad, de lo cual hemos sido salvados. Pero el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos, no siendo buenos. Esa es la gracia de nuestro Señor. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el versículo 9 expresa de lo cual hemos sido salvados, de la ira, de la condenación. Pero el versículo 10 expresa mucho más, para lo cual hemos sido salvados, ¿se entiende? De lo cual hemos sido salvados, versículo 9. Para lo cual hemos sido salvados, versículo 10, porque dice que ahora reconciliados seremos salvos por su vida. Y esta vida se manifiesta en la resurrección de Cristo, en vos y en mí, con poder y autoridad para santificación. Y termino con Romanos 8:11, para que ustedes vean que nos ha dado el Espíritu y el poder para poder vivir una vida abundante. Así como Él vive, nosotros vivimos en Él. Romanos 8:11 dice de esta manera, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es un paralelo impresionante con Romanos 5:10. Si por su muerte fuimos reconciliados, ¿cuánto más por su vida viviremos? Si por su muerte fuimos justificados, ¿cuánto más ahora que Él vive viviremos y andaremos en novedad de vida? ¿Cuánto más ahora que Él vive y está a la diestra de Dios? Una vez sola murió, no muere más. Una vez sola vos fuiste justificado y nunca más serás desjustificado, porque es un hecho. Cristo murió por nosotros. Cristo vive por nosotros. Cristo viene por nosotros. Entonces te quiero dejar como resumen. Capítulo 5 son los beneficios que tenemos de la justificación, porque las bases fueron dadas del capítulo 3, 21 hasta el 4, 25. Del versículo 1 al 5 tenemos las posesiones presentes, habiendo sido declarados justos, y es un acto divino de Dios por el cual declara justo al pecador, solamente por gracia. Versículo 6 al 8 nos muestra dentro de esas posesiones presentes el gran amor de Dios, dando a su Hijo Jesús por débiles, por pecadores y por los enemigos, hasta el versículo 10. Y aún el versículo 10 y 11 nos habla de la futura seguridad que tenemos, porque los cristianos han alcanzado una posición impresionante, de muchísimo valor, inquebrantable, en Cristo Jesús. Tenemos posesiones presentes y tenemos realmente la seguridad futura. La certeza de nuestra salvación es de una vez y se produjo cuando creímos hasta que Él venga a buscarnos. Dios Padre, te alabamos, tú eres bueno, eres santo, eres misericordioso y poderoso. Has enviado a Cristo y has derramado su sangre como el precio de tan grande valor, precioso para nosotros. Consuela los corazones de mis hermanos. Quebranta aquellos corazones duros, Señor, que aún quieren buscar la forma y la manera de justificarse. Y eso trae incertidumbre, frustración, al no entender que la justificación que has provisto por medio de Cristo, en el método de la gracia, el favor inmerecido, es lo que a ti te alegra. Tú te gozas, Señor, en ver a los cristianos que disfrutan de la salvación tan grande. Que cada uno de mis hermanos y aún los oyentes puedan ser atraídos por tu palabra. Por favor, y que de esta prédica pueda resultar en beneficio de la gloria tuya y podamos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, con más fuerza en nuestros corazones, nuestra mente y nuestra voluntad. Para gloria de ti, solamente de ti, mi Señor y Salvador. Oramos en tu nombre. Amén.